Estamos en el episodio número 22. Bienvenido, pastor. Bienvenidos a ustedes que nos ven en casita. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dina, muchas gracias. Debo decirte que vengo con el corazón acongojado, quebrantado, hecho pedazos. Mis Yankees de Nueva York perdieron la Serie Mundial y he estado meditando mucho, como siempre digo, en el Salmo 73. ¿Por qué prosperan los impíos, Señor? ¿Por qué los justos sufren? Pues bueno, ni modos, ¿qué más? Así es la vida en el mundo caído. El Señor está tratando con su envidia, pastor. Así Con la es, idolatría, con la con la idolatría de mi idolatría corazón. de su corazón. Sí, así es. Bienvenido, pastor. Pues, aunque lamentablemente usted venga derrotado, pero tenemos que seguir adelante y necesitamos seguir con la sobremesa. Estamos en el Bueno. episodio número 22, pastor. Qué bien, 22. Así es, y el día de hoy vamos a terminar con disciplina, episodio número 5 del Así capítulo es. 5 Una especie de miniserie dentro de la serie de de la exposiciones gran serie. de Primera de Corintios, 5 sermones de esa serie sobre la disciplina eclesiástica. Obviamente pudimos haber pasado más tiempo allí, pudimos haber profundizado más, pero bueno, hay que pues enseñar todo el consejo de Dios, ¿verdad? Y tenemos que avanzar. Así es. Yo oro que el Señor use esa serie de sermones para ayudarnos a vivir más en santidad en nuestra iglesia Sí. y si esto beneficia a otras personas en otras iglesias, pues bendito sea su nombre. Así es, y hemos estado hablando acerca del propósito de la disciplina eclesiástica y como usted dice, pues el Señor nos está llamando a la santidad, está purificando a su iglesia y esperamos que estos podcasts puedan ayudar a dar un poquito más de luz a las dudas, preguntas que quedan ahí volando en aplicaciones más prácticas del sermón que hemos estado escuchando y el sermón último que tuvimos fue del capítulo 5 ¿Sí? en el versículo 13, ya en la parte 13 y donde 14, ¿no? del capítulo 5, Perdón, versículo disculpa, 13. 13, perdón. Sí. Andaba yo pensando ya en otro, en el que sigue. Sí, sí, perdón. Sí. Quise decir tal vez 12 y 13, pero bueno. Ajá, 12 y 12 13 y 13, perdón, perdón. son los últimos versículos ya del capítulo 5, donde el Señor, a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Ya da la instrucción a aplicar ya el último paso Ujú. para esta persona que estaba en pecado y donde la iglesia no hacía nada, y ya les dice, quiten a ese perverso. Así es. Ya, o sea, es O la sea, fase última ya. como decíamos, el apóstol Pablo pues cierra el círculo, ¿no? Porque inicia con Ujú. una exhortación, ahí él les instruye también a expulsar al hermano, bueno, al que se llamaba Se hermano, llamaba. al que Ujú. era llamado hermano, pero que estaba practicando un pecado que ni aún entre los paganos era tolerado, ¿no? Y entonces al final, pues Pablo regresa a esa fórmula de quiten a ese perverso de medio de ustedes. Habrá que recordar que una manera muy sencilla de bosquejar el capítulo 5 pues sería verlo de esta manera. Pablo empieza con una exhortación, luego sigue con una instrucción, para luego seguir con una ilustración, una aclaración y por último viene ya ahora sí, mejor dicho, discúlpame, empezó con una reprensión, perdón. Empezó con una reprensión, luego una instrucción, luego una ilustración, luego una aclaración y por último la exhortación final. Quiten a Ya ese está ahí, perverso. quiten. Así es. Y pastor, ¿nos podría dar usted un breve resumen de este último sermón? Si usted no lo ha escuchado completo y lo quiere escuchar completo, pues vaya al canal de YouTube y ahí está el sermón. Lo puede escuchar muchas veces y tomar notas si no alcanzó a tomar notas, porque creo que va a ser de mucha ayuda, mucha luz para poder, pues si está pasando por alguna situación en su iglesia local, si no es de nuestra iglesia local, y si está en nuestra iglesia local, pues yo creo que son muy de verdad, ese es el Señor hablando a su iglesia en el momento oportuno a Claro. través de su palabra. Entonces, pastor. Sí, digo, en un sentido, ¿no? Como dice el libro del Apocalipsis, ah, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Vaya, ciertamente la intención de este podcast es, bueno, hablar a la iglesia local, a nuestra iglesia, pero también, como hemos dicho, si
puede bendecir a otras iglesias, pues gracias al Señor. Lo que traté de hacer en ese sermón es mostrar en primer lugar que el apóstol Pablo no se sacó de la manga, vaya, las instrucciones que él dio, la exhortación, etcétera. No es algo que Pablo inventó para nada. De hecho, el Señor Jesucristo ya había dado a su iglesia un proceso, ¿sí? De disciplina eclesiástica, de 4 pasos, ahí en Mateo capítulo 18. Ujú. Jesús nos dice claramente cuáles son los pasos que debemos seguir. En 1 Corintios 5, Pablo está hablando de ah, del cuarto paso, ¿sí? Del cuarto paso en el proceso de Jesús. Jesús le llama a ese cuarto paso tratar a aquella persona que ni aun cuando enfrenta una disciplina formal por parte de la iglesia, o vamos a llamarle así un juicio eclesiástico, vamos a llamarle así, ni aun así se arrepiente. Entonces Jesús dice, ténganlo por gentil y publicano, es decir, ténganlo como no creyente, ¿sí? No lo consideren ya un cristiano, un creyente verdadero. Pablo habla en otros términos, él dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Pablo habla de expulsar de la comunión de la iglesia a ese pecador impenitente. Pero bueno, en un sentido ni aún Jesús está, digamos, inventando este proceso porque tanto Pablo como Jesús, bueno, ellos enseñaron las escrituras. Y en el libro de Deuteronomio, y en otros libros del Antiguo Testamento, pero en particular en Deuteronomio, nosotros podemos encontrar que Dios dio instrucciones a la antigua comunidad del pacto, al pueblo de Israel, para lidiar con la presencia de pecado en la comunidad visible del pacto, es decir, el pueblo de Israel. Y en particular, bueno, yo decía el domingo que la frase que Pablo usa, quiten a ese perverso de medio de ustedes, es una especie de fórmula, ¿sí? Que Pablo no inventó, sino que toma precisamente de, del Antiguo Testamento, que toma del libro de Deuteronomio, donde en varios capítulos encontramos cómo cómo Moisés, bueno, el Señor a través de Moisés va diciendo diferentes instrucciones con respecto a diferentes faltas, a diferentes pecados, y como dice, quiten a ese perverso de medio de ustedes, o quitarán el mal del medio de ustedes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en primer lugar, eso es lo que quise hacer, mostrar entonces cómo Pablo está aplicando la enseñanza de las Escrituras. Y entonces el sermón pues también consistió en una especie de recapitulación de todo lo visto, ¿sí? Y concluimos con, pues, ahora sí que con la exhortación final, el llamado a la iglesia a ser obediente al Señor, el llamado a la iglesia a no tolerar el pecado en su seno, ¿no? Aunque sea doloroso, porque a lo mejor el ofensor es un amigo nuestro, es un pariente nuestro, es un hijo, una hija, es un hermano, una hermana, un papá, una mamá, etcétera. Pero bueno, la iglesia entonces es llamada a ser fiel y obediente a el mandamiento que el Señor da. Esta no es una opción, no es una sugerencia. Jesús nos dice, y Pablo tampoco, sería bueno, si no es mucha molestia, Sí. si no les parece mal, ¿no? Él Ujú. dice, quiten a ese perverso del medio de ustedes. El gran problema, bueno, hay muchos problemas, pero uno de estos es que tememos mucho al hombre, tememos mucho a la opinión pública, Ujú. y el temor al hombre, como decía, aumenta más cuando se trata pues de personas allegadas a nosotros, ¿verdad? Eh, y pues en lugar de temer a Dios, pues tememos más lo que la gente pueda decir, eh, o pueda, bueno, lo que puedan hablar o comentar acerca de nosotros por ser fieles al Señor, ¿no? Sí, gracias, pastor. Y este sermón es uno de esos sermones que son difíciles de escuchar, pero como usted lo mencionaba, esa es la palabra que está hablando, es el Señor que está dando la instrucción.
Pero es muy difícil porque nos relacionamos con muchos creyentes, muchas personas que se hacen llamar a sí mismos cristianos, Ujú. pero que no están dando evidencia de ser cristianos, y por esa razón o se les ha puesto en disciplina o se les ha excomulgado de la iglesia, pero siguen asistiendo. Entonces, una de las preguntas que tenemos aquí tiene que ver con eso, porque nos decían hasta qué punto en esta cultura en la que estamos viviendo deberíamos nosotros de aplicar quiten a ese perverso. Y uno de los ejemplos que nos pusieron es, por ejemplo, nosotros aquí en nuestra iglesia local tenemos el desayuno de padres, Ujú. tenemos convivencia después del culto a cada 2 meses, aquí abajo con los Bueno, hermanos, cada a primer cada, domingo de mes, la comida ajá, la familiar, comida familiar y todo eso. claro. Entonces, ¿qué pasa si estamos nosotros compartiendo ese momento con alguien que ha sido excomulgado o con alguien que está en disciplina pero no se arrepiente de su pecado? ¿Cómo deberíamos nosotros tratar a esa persona en la mesa, en ese espacio de recreación de la iglesia? Porque si no lo vamos a tratar como creyente, ¿cómo lo vamos a tratar? Claro, dependiendo de si está excomulgado, si está en disciplina, pero ¿cómo deberíamos de abordar esa situación? Me levanto y me voy, y ese fue Claro, los ejemplos específicos que nos dieron. claro, sí. Bueno, para empezar, yo diría que am, depende del caso. Si estamos hablando de una persona que está bajo una sanción disciplinaria, pero obviamente esta persona reconoció su pecado, hay evidencia suficiente de la credibilidad, pues, o para decirlo de otra manera, bueno, hay bastante credibilidad, su arrepentimiento es creíble porque hay evidencia suficiente de que realmente está arrepentido. Ahora, la certeza total, plena, solo Dios. Claro. Nosotros, los ancianos que tenemos a cargo digámoslo así, la administración de la disciplina eclesiástica, pues no se nos manda a tener certeza absoluta de que la persona realmente está arrepentida o no está arrepentida, sino que su arrepentimiento es creíble o no es creíble. Claro, porque no son Claro, soberanos. no porque no somos Ahora omniscientes, somos omniscientes, solo no dice acá. sabemos todas las cosas, no podemos leer los Ajá. pensamientos. En el libro de Juan tenemos un episodio muy interesante en Juan capítulo 2, si no me equivoco, o antes del capítulo 2, donde ah, Jesús hace unos milagros y Juan dice que muchos creyeron viendo las señales que hacía. Pero luego Juan inserta un comentario muy interesante. Pero Jesús no se fiaba, no se confiaba de ellos porque Jesús conocía sus pensamientos. Digo, la vida del consistorio sería mucho más fácil si Conocí. el Señor nos hubiera dado ese don de poder, ah, bueno, cuando menos de desarrollar un dispositivo. ¿No se te acuerdas de una de esas películas, Batman en los 90 empezó a decaer, ¿verdad? Empezó bastante bien en los finales de los 80 con Michael Keaton. La segunda, algunos dicen que es la mejor, la del pingüino de Michael Keaton. Y luego viene pues Val Kilmer, ¿no? Con el traje ese que tenía pezones y demás y todo. Pero bueno, él ahí, uno de los villanos es el acertijo. El acertijo pues diseña un dispositivo que hacía que, bueno, podían sus pensamientos proyectarse ahí y todos pudieran ver qué es lo que la persona pensaba, etcétera. Digo, si el Señor nos hubiera dado ese regalito, ¿verdad? De poner el dispositivo y, ¿sabes qué? Dices que te arrepentiste, pero no es cierto. Pues sería mucho más fácil nuestra vida, pero no es así. Entonces no se nos manda tener absoluta certeza, se nos manda el que encontremos la afirmación de arrepentimiento creíble, o suficientemente creíble, ¿no? Entonces, si una persona dice, se ha arrepentido y hay fruto de arrepentimiento, o sea, se puede evidenciar el fruto, y lo que podemos percibir nos hace concluir, bueno, parece ser que sí. Entonces, obviamente, esa persona va a recibir un trato diferente, ¿sí? La iglesia obviamente es llamada, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, ustedes que son espirituales, restáurenle, ¿no? Restauren a ese hermano
que estaba enredado en pecado, ¿no? Que fue sorprendido en una falta, como dice el apóstol Pablo. Pero cuando se trata del pecador contumaz y rebelde en lenguaje Reina Valera, ¿no? El pecador impenitente, el que no se arrepiente, entonces la situación cambia, ¿sí? Ahora, obviamente, no va a ser así como que la expulsión no va a ser, arrepiéntete, Dina, no, expulsada, no, o sea, como hemos dicho, obviamente hay un proceso de llamar a esa persona al arrepentimiento y si se niega después de una y otra vez, entonces sí, pues viene ya una sanción mayor, ¿sí? Que viene siendo la expulsión. Ahora, esa expulsión es una expulsión de la comunidad, ¿sí? De la comunión espiritual. Probablemente no podemos expulsarle del edificio, tal vez, ¿no? Ujú. Pero sí, nosotros tendríamos que dejarle bien en claro a esa persona, tú ya no eres bienvenido aquí. Ah, en tanto que sigas sin arrepentirte, no eres bienvenido, ¿sí? En tanto que sigas en tu rebelión, en tu rebeldía y sigas practicando el pecado que estás practicando y no quieres y no lo abandones, no eres bienvenido, no eres parte de esta comunidad, ya más, ya no eres parte de esta comunión espiritual, ¿sí? Entonces no lo vamos a invitar a comidas, no lo vamos a invitar a fiestas, etcétera, etcétera. Es duro, yo lo sé, pero, pero es lo que el apóstol Pablo nos dice. Ahora, es que si hablamos de particularidades aquí de lo que nuestra iglesia vive, con algunos casos, Ujú. pues algunos son bastante complejos, ¿sí? Como por ejemplo el caso de alguien que pueda decir, bueno, es que lo que se me imputa yo no lo hice, ¿no? Entonces no me arrepiento porque yo no lo hice. Bueno, la persona no reconoce su pecado, no lo acepta, afirma no haberlo hecho y por lo tanto dice no tengo por qué arrepentirme. Ahora, bueno, no sé si debo hablar en particularidades aquí, pero esa es una situación difícil porque bueno, por un lado la persona puede estar ah, haciendo, diciendo perdón, no lo hice, pero nada más como una especie de estratagema, ¿no? La persona puede estar fingiendo, mintiendo con habilidad, y es que bueno, mi esposa ve programas de estos le encanta los programas de investigación, de detectives, de abogados, de juicios, de escenas de crimen. Mi esposa, no hay como ella de verdad para ahora sí que resolver los crímenes y demás y todo. Ah, siempre he dicho que si mi esposa me quisiera desaparecer, nadie va a encontrar mi cadáver. Por eso duermo con un ojo abierto. No, pero bueno, y me contaba que de pronto ha visto casos donde la persona es todo amor, el mejor de los vecinos, ¿sí? Y tiene ahí enterrada a su esposa, ¿no? Bajo la casa o en el patio, en el jardín, y es el mejor del vecindario y todos lo consuelan y cuánto sufre por su esposa que no está, etcétera. O sea, pueden darse esos casos. Ahora, el asunto es que si el cuerpo eclesiástico que tiene la responsabilidad de juzgar va a encontrar sus argumentos creíbles o no creíbles, ¿sí? Ante la evidencia que hay en contra de la persona y, y al escucharle entonces, ah, en su declaración inicial, pues la persona pues dice, ah, bueno, no lo que presenta como una justificación o explicación el consistorio no lo encuentra creíble, pues en ese caso entonces el consistorio determina, ah, pues no encontramos que hayas presentado una defensa creíble, ¿sí? Y nos inclinamos por la evidencia que hay en tu contra, ¿no? ¿Puede cometer un error el consistorio o un consistorio? Claro, claro. Y Dios nos libre, o Dios libre al consistorio de estar cometiendo un error. Bueno, Dios nos ampare, ¿no? Si estamos condenando a un inocente, ¿sí? Eh, pero de nueva cuenta no somos
no somos infalibles. Quizá se requiere más investigación, más diligencias, más... ah, pero bueno, el punto es que aunque la persona diga no lo hice, este, no por eso tenemos que necesariamente creer que no lo hizo, ¿sí? Y pues el consistorio, así como lo hacían los jueces de Israel, basándose en la ley de Dios, en la palabra de Dios, pues tienen que hacer lo mejor que pueden, ¿no? Eh, el hecho de que una persona... Hay dos escenarios. Una es, pues sí lo hice, pero no me arrepiento, porque yo no creo que esto es pecado. Además, ese también lo hace, y ese también, y el otro también. Entonces, que no tengo nada de qué arrepentirme. Ese es uno. El otro es, no lo hice, por eso no me arrepiento. ¿Ok? Puede ser que ese no lo hice, simplemente sea un engaño. ¿Sí me explico? Entonces habrá que tener mucho, mucho cuidado. Es muy complicado. Pero el principio y la orden es muy clara. Con el tal ni aún coman. O sea, Y pastor, en el perdón, caso... oh, perdón. sí, ajá. Eh, eh, Vaya, en cuanto al contexto aquí, pues tendrían que preguntarse los hermanos si ellos realmente también están diciendo no, no creo. No creo lo que dice, o sea, que no creo en su inocencia, ¿no? ¿Ok? Porque si, por un lado, los hermanos dijeran, no, la verdad pienso que se pasaron con él, etcétera, o con ella, ¿no? Se pasaron. Bueno, entonces ahí hay duda de que realmente haya hecho algo malo. Entonces, en un sentido, digamos que se explicaría el por qué no quieren seguir el mandato del apóstol Pablo, ¿no? Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que si es claro, si esto es claro, y la persona no se arrepiente, entonces sí, no hay comunión con él. Y en el caso, ajá, que sea una persona que ha sido excomulgada, entonces en estos espacios de recreación es enfáticamente decir, no me voy a sentar a compartir la Claro, mesa con esa persona, no solamente que no lo voy a tratar como no creyente, sino que no voy a compartir literalmente ese espacio con esa claro. persona. Pero aquí, o sea, en los casos que referías, bueno, no hemos llegado a la excomunión y a la expulsión. Pero en el caso de la excomunión, o sea, aquí la pregunta Sí, es, claro, en el caso de que ahora, una persona ya está excomulgada de la iglesia, expulsada, de plan, ¿sí? Como dije, tú no eres bienvenido aquí. y pastor, porque puede sonar, así a la vista como qué cruel, qué malos, pero como usted ha mencionado, vaya, lo voy a decir en mis palabras, esa probadita de sabor amargo para esa persona es simplemente una probadita de lo que realmente está representando para el Señor su no arrepentimiento. Claro, por supuesto. Ah, y también es una probadita de la exclusión final. Y ahí va la siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado de la excomunión a la luz de la eternidad? Y esta pregunta es porque alguna persona quizá puede decir, bueno, ya me comulgaron, pero al final el Señor nunca se va a apartar de mí. O sea, sigue creyendo Ujú. que tiene el favor de Dios, aunque no tenga el favor del cuerpo eclesiástico, del consistorio en este caso, que es la autoridad puesta por el Señor en la iglesia. Claro, o sea, es que también eso obedece a un muy bajo y muy pobre concepto de la iglesia, ¿ok? Recuerda que dice el Señor Jesús después de dar esa instrucción sobre el proceso, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy. Hay que entender ese verso en su contexto. Claro, normalmente lo aplicamos al contexto del culto público, Ah, de la reunión de oración a la que no ok. llegó gente, ¿verdad? Y el pastor, para tratar de dar ánimo a los asistentes, el pastor se pone de pie, hermanos, aquí estamos, somos poquitos, pero no se preocupe porque el Señor dijo que donde están dos o tres reunidos, ahí estoy yo. O sea, puede ser verdad, sí, pero quizá es doctrina correcta del texto incorrecto, ¿no? Jesús está hablando del proceso disciplinario.
Allí estoy yo, ¿no? Eh, y luego Jesús dice, lo que es atado en la tierra es atado en el cielo, y lo que es desatado en el cielo es desatado en la tierra. Entonces, con todas las precauciones debidas, ¿ok? Con todo el cuidado posible, esa doctrina importantísima que se encuentra, ahorita recuerdo en cuál de las confesiones, creo que en la, no sé si en la segunda confesión helvética, me parece que sí, pero lo checamos, ¿no? Vox Ecclesia, Vox Dei. La voz de la iglesia, la voz de Dios. Claro, no podemos caer en los excesos de Roma, de la iglesia de Roma, pues, en el sentido de que la voz de la iglesia es infalible, Ujú. ¿sí? Pero en tanto que la iglesia está siendo fiel a la escritura, y en tanto que, vaya, la iglesia ha juzgado de acuerdo a los principios, a los parámetros, etcétera, bíblicos, y en tanto que todo esto se ha hecho en buena conciencia, etcétera, entonces, cuando hay una sanción disciplinaria de la iglesia, esta es la sanción que viene de Dios mismo, Ujú. ¿ok? La gente entonces hace esta separación tan Sí. grande entre Cristo y la iglesia. Ujú. Y dicen, yo no necesito a la iglesia, yo y Jesús. Ujú. Y Jesús dice, no, porque la iglesia es mi cuerpo, Sí. la iglesia es mi reino, ¿sí? Entonces, al estar, y de hecho la confesión de fe dice que la iglesia visible es el reino del Señor Jesucristo. No es el reino en su plenitud, pero es una anticipación del reino y también es una manifestación visible, limitada, por supuesto, del reino que viene. Entonces, aunque la persona diga, ah, pues me vale lo que digan, ¿no? Quédense con sus tribunales. O como dijo cierto político, al diablo con sus instituciones, ¿no? Yo digo que no soy disciplinado y punto. No por eso él ya se libró de la disciplina, se libró de la sanción, o sea, hasta que eso que fue atado sea desatado aquí en la iglesia, sigue bajo ese juicio divino. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Eso es muy importante que lo entendamos. La gente puede decir, pues cambio de iglesia, ¿y qué? No, pues me voy a la otra iglesia. Está bien, pero eh, podrás ir a otra iglesia y demás, pero si no te arrepentiste, nada más vas a una iglesia donde nadie te conoce, ¿verdad? Para empezar de cero, ¿no? Mm. Pero sin arrepentirte realmente, sigues bajo el juicio divino, ¿verdad? Ahora, puede ser que se equivoque la iglesia, sí, claro. Estamos atando algo aquí que Dios no ata en el cielo porque estamos cometiendo un error, ¿no? Puede ser el caso, sí, creo yo que puede ser el caso. Sí, puede haber injusticias, puede haber, claro que puede haber injusticias, por supuesto. O puede ser el caso que una persona que no se sometió a la disciplina luego se fue a otra parte del mundo y ahí fue quebrantado y se arrepintió y demás, sea restaurado, sí. Pero por supuesto tendrá que cumplir con todo lo que, o sea, tendrá que hacer, por lo menos comunicarse con su iglesia y decir, ah, yo ya me arrepentí, etcétera, y someterse a la disciplina en su nueva iglesia, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Y qué bueno que tocó ese punto porque puede ser como una forma de escape de decir, no quiero recibir sanción en esta iglesia local, emigro a otra iglesia Claro. local, pero al final si el Señor quebranta a esta persona en obediencia al Señor se tiene que someter a la disciplina prácticamente voluntariamente. Este, Y claro, y ninguna iglesia debería pasar por la autoridad de otra, ¿no? y es que sabe que es lo malo, pastor, de que vivimos en un tiempo donde hay muchas iglesias emergentes que no Sí, tienen claro, este sistema que por nosotros como supuesto. presbiterianos tenemos. Pero vamos a hablar de las iglesias que tienen algún sistema disciplinario, por más rudimentario que sea, ¿no? Si un hermano estuvo disciplinado ahí y viene a nuestra iglesia, lo sentimos mucho, pero aquí no vas a ser libre de esa disciplina. Porque vas a querer asistir aquí, vas a estar bajo disciplina hasta que seas restaurado. Y vemos cómo se toma con formalidad este papeleo, instituciones y todo eso, pero cuando hablamos de la iglesia como que es como, ay, qué exagerado, cuando realmente, o sea, estamos Claro. hablando del cuerpo de Cristo, deberíamos de Nos verlo. sometemos a que Costco te dice que saques tu membresía. Ay, sacas tu membresía, ¿no?
Lo más absurdo, pagas para pagar, ¿no? para pagar. Sí, Sí, sí. O sea, nos sometemos a las reglas de instituciones, ¿verdad? Hacemos lo que nos pidan, quiero sacar mi visa, hago todo lo que me pidan, ¿no? Mi pasaporte, lo que me pidan, y así por el estilo. Cuando se trata de la iglesia, ay no, sí. queremos que la iglesia se acomode a nosotros. Es cierto y como usted bien decía, es que no tenemos un entendimiento claro de lo que es la iglesia, menospreciamos mucho la iglesia Así y es, menospreciamos mucho a las autoridades eclesiásticas que también. Dios ha puesto, porque al final es Dios el que los ha puesto. Y otra cosa que también nos tendría que dar paz es que si están actuando injustamente, que solo Dios lo sabe, el Señor también va a demandar eso. O sea, es un gran peso O que sea, cargan los exactamente. hermanos del consistorio. No, sí, Sí, claro, no se hagan maestros muchos de ustedes porque sabiendo que recibirán mayor condenación si nosotros aún, sí, vamos a decirlo en buena conciencia, condenamos a un inocente. Dios no nos va a dejar dar por inocentes, ¿verdad? así es. Este, quizá vaya atenuantes, pero cometimos una falta, condenamos al inocente. ¿Me explico? O sea, hay una presión muy grande y una carga muy grande para los ancianos de la iglesia. Sí, así es. Y creo que sí deberíamos de tomar eso en cuenta porque a veces no tenemos en alta estima y no oramos por las personas que están, vaya, gobernando nuestra iglesia, porque Claro, al final, al cabo, ellos están rindiendo al Señor, le van a rendir al Señor cuentas. Y los pastores velan por nuestras almas como quienes van a dar cuentas al como quienes Señor. van a dar cuentas Y de verdad exactamente. que sí, sí es algo muy, muy, muy fuerte. Y pastor, hablando del... Ya se acabó la Nada pila. más para que la gente, Dina no está aquí checando el WhatsApp o TikTok Sí, o Instagram, es que se le acaba de de- descarga. de descargar el iPad ahí, entonces recurre aquí a la otra pantalla. Por eso ven, hermanos, papel y tinta, Así es, una buena lección. absolutamente, O salir con el cargador portátil. papel y tinta, hermanos, papel y tinta. Así, definitivamente no, 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 no hay comparación con el papel y la tinta, con tener físico todo, la verdad que sí. Se puede librar uno de muchas cosas. Y pastor, hablando de, bueno, como el significado de la excomunión a la luz de la eternidad, usted nos explicaba, ¿verdad? De lo que se ata aquí en la tierra es atado allá en el Ujú, cielo. Y en el pasaje que estuvimos viendo en el sermón pasado, que usted nos decía que esta fórmula que está utilizando Pablo aquí era una fórmula que se ujú, utilizó en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y así nos dio es. varios ejemplos. Una de las preguntas que nos hicieron es, ¿cuál es el pasaje que sustenta qué cosas del Antiguo Testamento deberían utilizarse ahora en nuestro tiempo? Y quizá es un poquito distinto a todo lo Claro. que estamos hablando. ¿Y qué cosas ya no se usan en el Nuevo Testamento? Bueno, un buen lugar para ir por respuestas a esa pregunta es el libro de Hebreos, por ejemplo. Me ¿Sí? encanta, ¿verdad? El libro de Hebreos, donde el autor habla de que, bueno, la ley ceremonial es cumplida en Cristo, ya los sacrificios, las ofrendas, etcétera, ya fueron cumplidas en Cristo. Habrá que entender también que muchas de las leyes dadas a Israel regulaban, vamos a decirlo, la vida civil, ¿sí? No por eso deben ser tomadas a la ligera, pero hay algunas cuestiones que tenían que ver con, digamos, el contexto cultural en el que Israel estaba viviendo, eh, cosas que ya nosotros, bueno, no vamos a aplicar porque tienen que ver con ciertas vestiduras y demás, ese tipo de cosas, ¿no? Mm, No vamos a aplicar literalmente ese tipo de cosas. La ley, pues, bueno, la confesión de fe habla de tres aspectos de la ley. La ley moral, esta está vigente. Todos estamos bajo la ley moral, creyentes y no creyentes. Los no creyentes están bajo la condenación de la ley porque, pues, obviamente no se han arrepentido de haber quebrantado la ley moral de Dios. Está la ley ceremonial, todos los sacrificios, ofrendas cumplidos ya en Cristo, ¿verdad?
La ley moral está vigente, por supuesto, está vigente, sigue vigente el día de hoy. Ley ceremonial, ah, en su gran mayoría ha sido cumplida en Cristo Jesús, ¿verdad? O por no decir en su totalidad. Este, Hay algunos aspectos de esa ley ceremonial que, por ejemplo, ya tienen una aplicación espiritual. Nosotros ya no presentamos sacrificios de animales, ¿verdad? Pero Hebreos nos instruye a presentar sacrificio de alabanza, ¿no? Por ejemplo, nuestra ofrenda al Señor, el fruto de labios que confiesa su nombre. Eh, y está la ley llamada ley judicial que Dios dio para encargarse, que fue una guía para los jueces, ¿sí? De Israel para, eh, pues, juzgar casos, ¿no? Y entonces, obviamente, no tenemos nosotros en el Antiguo Testamento una lista exhaustiva de todos los casos habidos y por haber, ¿no? Tenemos aquí la Constitución, los 10 mandamientos. Y luego viene el libro del pacto y la ley judicial, ¿no? Que son aplicaciones específicas de no matarás, de no adulterarás, etcétera. Empieza a dar varios casos, pero no es la lista exhaustiva, ¿sí? Son ejemplos. Y los jueces de Israel tenían que, con sabiduría, aplicar la ley no matarás a ciertos casos, por ejemplo. O hablamos de la ley no adulterarás, ¿no? Del caso de que si la muchacha es violada en el campo y dio voces, pero no había nadie que escuchara, ella es inocente, ¿verdad? Solamente el que la violó recibe castigo. Pero si en la ciudad o en el pueblo es violada y ella no dice nada, donde hay gente que puede escucharle, entonces ambos han de recibir castigo. O sea, y así por el estilo, diferentes casos, situaciones, etcétera. Entonces, tenemos que entender que a la luz de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Al moverse el reino de solo Israel a todo el mundo, entonces pues ya la iglesia no tiene a su cargo juicios civiles, ¿no? Este, Penales, mercantiles, para eso está la autoridad, ¿sí? La iglesia no castiga con cárcel o latigazos, etcétera. Pero la ley, entonces, que tenía que ver con cuestiones judiciales, por decirlo de una manera simple, ahora se aplica de manera espiritual en la iglesia. Es decir, esa ley judicial es lo que se conoce como la disciplina eclesiástica, ¿sí? La iglesia solamente trata a nivel espiritual. No va, consistorio no prescribe ¿cómo es? 40 latigazos menos uno, ¿no? Así como el apóstol Pablo, ¿no? No, no, de ninguna manera. Pero sí hay sanciones disciplinarias espirituales, ¿verdad? Entonces, habrá que entender así, entender la aplicación de esas leyes al contexto actual, pues obviamente tienen que verse a la luz de la nueva realidad una vez que Cristo Jesús ya vino, ¿sí? Y entonces, como hemos dicho, bueno, la iglesia entonces ahora cumple con eh, ese expulsen o quiten a ese perverso, era literalmente lo sacaban del campamento. Recuerden que Israel vivía como eran peregrinos, ¿verdad? Y ellos acampaban y todo ese campamento era el campamento santo del Señor. Y nada pecaminoso debía ser tolerado y permitido porque Dios habitaba en medio de ellos. Literalmente sacaban a la persona. Aquí la expulsión es espiritual, ¿sí? De la comunión de la iglesia. ¿Ok? Muchas gracias, pastor. Qué interesante poder entender esto porque si no vamos a creer que la palabra nos está mandando a ir y buscar un cerro y hacer sacrificios y todo esto. Y sí, al final, pues, como usted decía, Hebreos es un libro que nos puede ayudar, nos puede dar luz Sí, para muchísimo. muchas cosas que ya nos aplican porque en Cristo ya fueron Así es, cumplidas. así es. Y pastor, hablando de de los sermones pasados, cuando Pablo da la aclaración Ujú. de aquel que se llama así como creyente, llamándose hermano, pero que practica y da una lista de pecados, una de Sí. las preguntas que nos llegó fue acerca de la idolatría. Si podría usted explicar un poco más acerca de qué significa esto de la idolatría, ¿por qué? Porque
en nuestro contexto, nosotros sabemos que sí existe literal la idolatría en imágenes, ídolos y todo Claro. eso, pero no está hablando aquí Pablo de esto, o sí está hablando de Bueno, esto, y la pregunta también es, ¿qué es el significado ahora? Porque hay muchos pecados que se pueden decir que de raíz son idolatría. sí, sí, claro. En el contexto de Primera de Corintios, recuerda que clase de ciudad era Corinto y había templos paganos, ídolos literales. De hecho, Pablo va a hablar acerca de esto un poco más adelante. En la carta va a hablar acerca de la idolatría, va a hablar de ah, el no practicar la inmoralidad sexual en los templos paganos como parte de un rito, la comida ofrecida a los ídolos, etcétera, etcétera. Sí, claro, Pablo está hablando ahí de ídolos físicos, ¿verdad? Claro, obviamente, por extensión también Pablo habla acerca de la idolatría. ¿Qué es idolatría? Lutero decía cualquier cosa, ¿no? En donde tú pongas tu confianza última, tu esperanza última, donde trates de hallar tu significado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, difícilmente vamos a encontrar aquí en la iglesia a una persona que literalmente está adorando ídolos, aunque puede ser en este mundo en que estamos viviendo, en que hay un sincretismo cada vez más grande, a lo mejor podemos encontrar hermanos que de pronto empiezan a creer en asuntos como, no sé, santería, y de pronto se ponen algún amuleto aquí, una pulsera que les recomendaron para que las vibras no le... ese tipo de cosas, ¿no? Sí. O yoga, o yoga kundalini, todo ese asunto, ¿verdad? Este, entonces, si una persona ah, se le instruye y se le dice no participe de esas cosas y no quiere, pues entonces tiene que ser disciplinado, ¿verdad? Haz cuenta que no quiere quitar su feng shui, ¿no? Que pone sus muebles, ¿verdad? Para alinearse con la energía cósmica y demás, ¿no? Entonces sí puede haber ese tipo de cuestiones, o tienen en su casa el elefantito, ¿verdad? O el gatito que está, ¿no? Y algunos por adorno ni saben de qué se trata, pero eso no les hace inocentes, ¿verdad? Y por otro lado, pues están aquellos que, pues sí, por si las dudas, ¿no? Entonces sí, tendrían que ser disciplinados. Pero ¿qué de aquellos que no tienen ídolos físicos, sino ídolos, llamémosle, espirituales, ¿verdad? Perdón, una persona que, claro, ahí Pablo habla de avaricia, por ejemplo, ¿no? Pues ¿quién es su Dios? El dinero, ¿no? Entonces, es como el joven rico, ¿sí? Cuando el joven rico llega a Jesús, intrigado por Jesús, ¿verdad? Pues este joven era pues no sé quién pudiera ser el Elon Musk de su tiempo, o quizá el Mark Zuckerberg, o alguno de estos jóvenes de Silicon Valley, ¿no? Dueños de YouTube, etcétera, ¿no? Algún hindú ahí, riquísimo, pero bueno, llega en su dromedario de última generación, ¿verdad? Su dromedario Tesla, ¿no? Y estaciona ahí junto a Jesús y le dice, maestro. Solo un paréntesis. Es que sus ejemplos a veces, lo siento, es que me acordé. Eso le comento a mi esposo, que sus ejemplos, o sea, sí los entendemos, pero a veces, pues hay personas que no los entienden. Claro, claro, Entonces, claro. lo siento, por eso me dio risa. Sí, Me bueno, acordé de comentar. hermanas que no saben qué es Tesla o Elon Musk, pues oraremos por usted. No, no es cierto. No. Bueno, llega el joven rico ahí, ¿no? Veo al joven rico y, maestro, ¿qué hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice los mandamientos, ¿sabes, no? Y le empieza a recitar la llamada segunda tabla de la ley. No robarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, etcétera, etcétera. Y el joven rico dice, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús dice, viéndolo, lo amó y le dijo, solo una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué pasó? Se fue entristecido. Ahora, ¿qué hizo Jesús magistralmente? Bueno, para empezar, como dice John Frame, todos los mandamientos están interconectados, entrelazados. No podemos nosotros separarlos. El romper uno hace que rompamos todos los demás, como dice la palabra de Dios. ¿Sí? Si alguno quebranta uno de esos mandamientos, se hace culpable de toda la ley. Pero lo que Jesús hace magistralmente es esto. Él se preció de haber guardado
los mandamientos, ¿sí? Todos los mandamientos, cuando ni siquiera había guardado el primero. ¿Cuál era el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? Su problema más profundo era la idolatría. La idolatría. Su Dios era el dinero. No pudo apartarse de él. Entonces sí, a lo mejor de pronto en el consistorio tal vez podamos juzgar, no, que pues está siendo un mal marido, ¿no? Bueno, sí están las cuestiones de gritarle a su esposa, etcétera. Pero ¿cuál es la raíz? La idolatría del corazón, del egoísmo, ¿no? Este, ah, Se casó, pero no quiere renunciar a su privacidad, no quiere renunciar a su, ya sabes, ¿no? A su derecho de, o sea, sí, sí me explico. La idolatría de la autonomía, del individualismo, etcétera, ¿no? Ujú. Y así por el estilo. Entonces, claro, podemos nosotros ver que hermanos no quieren compartir. ¿Por qué? Pues porque aman mucho el dinero, aman mucho la comodidad, etcétera. Entonces sí, también tenemos que abordar el pecado debajo del pecado, ¿sí? Como dije, entonces puede ser que haya quien tenga su gatito así y debe ser disciplinado si no quiere arrepentirse, o puede ser alguien que tenga esos ídolos del corazón. Y si no quiere renunciar a ellos, pues entonces también tendrá que ser exhortado, reprendido, y tal vez si no quiere arrepentirse, pues terminar en quiten a ese perverso de medio de ustedes. Y por eso hemos estado mencionando, usted ha estado mencionando en los podcasts anteriores la importancia de la disciplina informal, porque ¿cómo nos vamos a dar cuenta de ese pecado y la idolatría? Solamente Claro, estando cara a uno, conviviendo, conociéndonos, porque en la iglesia, o sea, hablando del ujú, culto público, o sea, nos reunimos, cantamos, estamos y nos vamos, pero ¿cuándo conocemos claro, verdaderamente a la persona? claro que sí, por supuesto. Entonces también es ahí la necesidad de la comunidad de la iglesia, Así es. porque solamente cuando somos expuestos a la comunidad, con otros, verdaderamente, aparte que vas a relucir, salir, emerger lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, pues vamos a conocer también las luchas de nuestros Claro. hermanos. Hay una cosita más que podríamos señalar, por ejemplo, en este ambiente político tan dividido que tenemos, tan polarizado que vivimos, cuando en las iglesias, aún iglesias presbiterianas, la idolatría del partido político, ¿no? No, yo soy tal priista hasta la muerte, ¿no? Y yo soy panista hasta la muerte, y yo soy guinda, ¿no? Soy 4T, ¿no? Aquí tengo tatuado en mi corazón, ¿verdad? Pues esa idolatría se puede dar también, aún entre los cristianos, que hagan de esos partidos políticos ídolos, ¿sí? Cualquiera que estos sean. Sí. Y pueden estar cegados, cegados, por lo que el ídolo les provee, ¿no? Ujú. Mensualmente o bimestralmente. Y entonces, yo por eso, yo pues voto por porque él me da, ¿no? Pues eso hacen los ídolos, ¿verdad? Sí. Eso aparentemente hacen, pero luego terminan destruyéndote, ¿no? Sí. Sí, y Oh, podemos hablar de muchos ídolos. teléfono celular. Sí. La mamá, el papá le dice al hijo, deja tu teléfono y, ay, papá, exageras por acá. Y empieza a gritar, o, mamá, ¿no has visto mi cable? No, es que lo agarré para, mamá, ¿cuántas veces ya te he dicho que no? O sea, el ídolo del teléfono, que es un ídolo en sí mismo y un facilitador de ídolos. Y pudiéramos hablar Claro. de muchas, muchas cosas. Pero aquí estoy viendo así como que me dicen, no tengas idolatría, idolatría de la sobremesa, ¿no? Hablando de ídolos. Sí, sí, definitivamente podemos hablar de muchos ídolos. Nosotros las mujeres tenemos tantos ídolos en casa, A nuestros sus esposos maridos, ¿verdad? mismos, nuestros hijos, y muchos luchamos con ese ídolo en el trono de nuestro corazón. Permite que me ría. Quiera Dios el Señor ayudarnos, porque es tan fácil hacer, como Juan Calvino decía, nuestro corazón es una fábrica de No, hilos y que constante. las mascotas, ¿no? Sí, pastor, estamos en una época donde, Dios mío, o sea, de verdad Ya, tienen a ya, los ya animales estamos en un terminando, como pedestal, dice Romanos 1, de verdad. adorando cuadrúpedos, adorando animales cuadrúpedos, cornúpedos y estúpidos, ¿no? O sea, Sí, idolatran a sus adorando mascotas. perros, gatos, pájaros, Sí, hacen todo lo que jamás harían y por una sacapornis. persona.
Sí, definitivamente. Y sí, si tuviéramos mucho tiempo aquí para platicar sobre ídolos, creo que no acabaría. Bueno, yo sé que ya dijeron aquí, como, ¿cómo le llamas? Producción, ¿no? Así le dije. Producción. Pues ya le apagaron ahí. Ustedes sigan platicando. Sí, sí. Bueno, pastor, creo que ya llegamos al ¿Ya? final de Sí. nuestra sobremesa. Oh, ape- Y creo que sí fue no, definitivamente sí fue de mucha bendición toda esta serie de disciplina eclesiástica. Si usted se ha perdido algún capítulo, algún sermón, lo animamos a que vaya a nuestro canal de YouTube y pueda ver en la lista los sermones que se han subido en inglés y en español, cualquiera de los casos que sea, y el podcast también, los anteriores, para poder tener una secuencia, porque quizás solo ha visto este podcast, pero hay una serie que viene por detrás y que puede ayudar mucho a dar luz. Si usted es un pastor joven en su iglesia local, si usted es miembro de otra iglesia, si es de esta iglesia local, lo animamos a que pues siga enriqueciéndose con estos momentos donde el pastor nos ayuda a tener más claridad en preguntas puntuales que surgen del sermón predicado el domingo. Así es que, pastor, muchas gracias A ti, Dina, por su muchísimas tiempo. gracias. Gracias a nuestro equipo y gracias sobre todo a quienes nos ven. Así es. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.